Bueno, sí, mis hermanos, vamos a seguir con nuestro tema de la relación entre el autor humano y el autor divino. Y lo que vimos en la clase anterior nos dio una base muy firme para seguir entendiendo un tema importante que aparece en el Nuevo Testamento y también en algunos libros del Antiguo. Es esa idea del misterio. Entonces, a la luz de la trascendencia e emanencia de Dios, yo creo que esa es como la base para entender la idea de misterio. Porque un misterio es, como vamos a ver, es algo que se entiende por algunos hasta cierto punto, pero todavía tiene algo oculto, algo escondido que Dios va a revelar más claramente en el futuro. Entonces, estamos todavía en esta consideración de la relación entre lo humano y lo divino en la Biblia. Y ahora vamos a ver el misterio de esa idea. Entonces, antes de cerrar esa idea de la conexión entre el autor humano y el autor divino y la trascendencia e emanencia de Dios, hay un tema importante que se usa en Daniel, pero se desarrolla aún más en el Nuevo Testamento, que es la idea del misterio. Esa idea revela exactamente el balance que estoy tratando de establecer en esa idea de la trascendencia e inmanencia de la Trinidad en la revelación. Como hemos visto, hay varios pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la claridad del Antiguo Testamento y la centralidad de Cristo en todo el Antiguo Testamento. De hecho, el Evangelio de Pablo es conforme a las Escrituras. Él ve todo su Evangelio como de las Escrituras. Al mismo tiempo, hay pasajes que hablan del Evangelio como un misterio. Puede ser la revelación entre los judíos y los gentiles como el único pueblo de Dios, o la inauguración del reino de Dios en Cristo, o la resurrección. Todas estas ideas son llamadas misterios en el Nuevo Testamento. Como Bill dice, ciertamente hay una tensión aquí, pero quizás Efesios 3, 4 a 5 es algo así como una clave para los otros textos de misterio en el Nuevo Testamento. El misterio de Cristo que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto afirma que el misterio se conocía parcialmente, nótese el cómo en Efesios 3, 5, pero no completamente. Mi argumento es que el desarrollo completo de tales misterios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento no es inconsistente con y finalmente encaja en el tipo intencionado del autor humano o su potencial entendimiento tácito, lo cual él en otros lugares llama la visión periférica cognitiva. Parece que habían ciertos detalles, aunque revelados por los profetas, que no eran completamente conocidos en toda su claridad. Eso puede ser por algunas razones. Esa idea del misterio puede referirse a la idea de algo escondido y ahora revelado. Puede referirse a algo escondido para muchos, pero ahora declarado más claramente y más abiertamente. Puede referirse a algo oscuro, pero ahora aclarado. Puede referirse a algo oscuro para muchos, pero ahora aclarado para todos. Esas son como 4 opciones. Es muy interesante que Pablo puede hablar de la revelación de ese misterio que viene con la nueva revelación del nuevo pacto y viniendo a través de los profetas en Romanos 16. Él habla que ese misterio se revela en el Antiguo Testamento y por el Antiguo Testamento en Romanos 16. Yo creo que los profetas en Efesios 3, 4 y 5 son probablemente los profetas del Nuevo Testamento. Pero Bill destaca que dice ¿cómo? ¿Cómo ahora? Entonces, fue revelado antes, pero hoy en día, a través de los apóstoles y profetas, declarado más claramente. Entonces, debemos considerar un poco más esta idea del misterio. Jared Compton resume la definición del misterio desarrollado por D.A. Carson así. La categoría del misterio de Pablo sugiere simultáneamente que lo que Pablo encuentra en el Antiguo Testamento está realmente ahí, pero también lo que encuentra estaba escondido hasta la venida de Cristo y la subsecuente percepción reveladora. O como Bill y Glad dijeron en su libro dedicado a esa idea,
En otras palabras, el término misterio señala al lector que el tema se encuentra con continuidad y descontinuidad con el Antiguo Testamento. Eso está de acuerdo con lo que dijo Carson en su artículo sobre esa idea. Parece que Pablo piensa que el evangelio que predica es simultáneamente algo que ha sido predicho en tiempos pasados, con esas predicciones ahora cumplidas, y algo que ha sido escondido en tiempos pasados y ahora revelado. Ambas nociones, especialmente la última, dependen de los avances en la historia, de una u otra comprensión de la revelación progresiva. Sin embargo, no es raro que algunos estudiosos insistan en una postura a expensas de la otra. Algunos hacen hincapié en los avances en la historia de la salvación y subrayan elementos de continuidad. Otros apelan al énfasis apocalíptico y revelador del misterión y encuentran mucha discontinuidad. El contenido del misterio puede ser escondido, en primer lugar, debido a la relación entre el tipo y el antitipo. Siempre había una conexión entre el tipo y el antitipo, como describimos en la clase anterior. Hay una relación muy íntima y de hecho parece que en todos los casos el antitipo de hecho era primero en la mente de Dios, en el decreto de Dios, y existía antes, y los tipos fueron diseñados como copias de eso, según Hebreos 8, 1 de Pedro 1:20 y otros textos. Hay mucha evidencia que los profetas mismos conocían la realidad de la tipología y miraban más allá que el tipo para el antitipo. Pero al mismo tiempo estaban tratando con tipos. Todavía tenían el tipo y no el antitipo. La idea de la circuncisión es vista como algo que apunta a la circuncisión antitípica, según Deuteronomio. Es como una espera, o nos deja en espera de una nueva circuncisión. Los sacrificios como que tenían que repetirse cada día, cada semana, cada mes, cada año, servía como un recordatorio perpetuo que tenían que esperar algo más. No era suficiente. Los profetas Isaías, Jeremías, Oseas y Amós usan a David como un tipo de la simiente que iba a venir de su linaje. Carson afirma esa realidad de esa manera. Por lo tanto, sería justo decir que tales nociones estaban todavía ocultas, escondidas a la vista, por así decirlo, porque realmente están en el texto. Una vez que se percibe la trayectoria de la tipología, pero aún no se han revelado. Y eso quizás es por lo que un misterio debe ser revelado, pero también por lo que puede ser revelado a través de los escritos proféticos. En otras palabras, Pablo no siente ninguna tensión entre estas dos posturas porque, tal como él las entiende, no hay ninguna. Y es por ello que el propio Evangelio, por no decir algunos de sus elementos principales, puede verse simultáneamente como algo que ha sido tipológicamente predicho y ahora se ha cumplido, y como algo que se ha ocultado y ahora se ha revelado. Lo que comienza como una paradoja casi intolerable emerge como una red coherente y entrelazable. Entonces, esa es una cita muy útil para mostrar cómo la naturaleza de la tipología deja que cosas sean reveladas en el Antiguo Testamento, pero en espera de una revelación mayor. Y con lo que ya hemos visto, no hay problema para que los apóstoles tengan más revelación. De hecho, todo autor agrega algo a esa historia. Y también que cada paso, no solamente eso, sino también arroja luz sobre los pasos anteriores. Entonces, con más detalles y aún más con el cumplimiento, tenemos la mayor luz arrojada sobre la parte anterior. Conectado con esa idea de la tipología es la idea de la visión periférica cognitiva. Hemos hablado de esto ya, pero es algo que también lo hace posible que algo sea conocido y apreciado por algunos en una manera parcial
y luego revelado en una manera completa y más clara. En segundo lugar, podemos ver esa idea del misterio en la necesidad del Espíritu Santo para revelar o iluminar la verdad. Y con la venida y ascensión de Cristo, el Espíritu Santo se asume más el trabajo de iluminar y revelar los misterios. Esa idea de la necesidad del Espíritu o la elección soberana del Padre para el entendimiento es claro en pasajes como Mateo 13 o Efesios 3, 1 a 3, que conecta esa idea de misterio con la revelación, con una nueva revelación. Por ejemplo, podemos pensar del misterio de la unidad de los gentiles y judíos en el nuevo pacto. Podemos ver eso desde el principio, la promesa dada a Abraham en varias profecías de Isaías, como una que se cita mucho en el Nuevo Testamento, de Cristo como la luz a los gentiles. Entonces, esa idea no está escondida en el Antiguo Testamento. Podemos pensar de cómo Isaías habla de los gentiles siendo sacerdotes en la casa escatológica de Dios. Entonces, eso pone a los gentiles aún en un nivel mayor que el israelita promedio. Ellos van a ser levitas y sacerdotes en el templo de Dios. También hay mucha otra evidencia que podemos mirar. Podemos pensar de Jonás y como él predicó el evangelio o un mensaje a los ninevitas y Dios los perdonó como una señal de su deseo para salvar a las naciones. Por ejemplo, Pablo defiende a su ministerio a los gentiles por citar 4 pasajes que hablan de los gentiles en el plan de Dios. También en Hechos 15, Jacobo y los apóstoles defienden el evangelio para los gentiles del Antiguo Testamento. Usan Amós 9 para defender esa realidad. Por esa razón parece bien claro que esa idea se revela en el Antiguo Testamento. Pero en Efesios 3 todavía Pablo puede referirse a esa idea como un misterio. Eso puede ser en el sentido en que fue un misterio para los judíos de su día debido a su corazón duro y para él mismo antes de convertirse en cristiano debido a su duro corazón y su etnocentrismo. Sabemos que eso era el caso. Casi ninguno de los judíos hubiera visto esa verdad en ese tiempo porque no querían verlo. No es porque no estaba en el Antiguo Testamento, sino porque no tenían el Espíritu Santo. En relación con esa idea del misterio y a la luz de todo lo que hemos visto, Carson propone que eso es la mejor matiz o la mejor manera de entender la idea del sensus plenior. Vamos a hablar más de esa realidad en el futuro y hay muchas formas malas de entender, muchas maneras malas de matizar ese concepto de sensus plenior. Pero yo creo que a la luz de esa realidad del misterio podemos ver algo de esa verdad, que hay partes escondidas o contenidas en el Antiguo Testamento, pero reveladas más claramente debido a la relación de tipología y antitipología, o de tipo y el antitipo, y esa idea del progreso de la revelación, y como cada escalón da más luz sobre los pasos anteriores. Muchos usan ese término en una manera inapropiada, menospreciando la relación entre el autor humano y el autor divino, en una manera que sobreempatiza la trascendencia de Dios, que Dios tiene mucho más en cuenta. Ellos no entendían la parte mesiánica de sus profecías, sino eso tuvo que revelarse luego por Dios. Pero como hemos visto, hay más conciencia mesiánica en los profetas que normalmente se cree. Hay una eminencia y al mismo tiempo hay una trascendencia en esa realidad. Tocando en la trascendencia, Carson dice lo siguiente: por lo tanto, podemos hablar legítimamente de un significado más completo que el que proporciona cualquier texto, pero la apelación debe hacerse no a algún conocimiento divino oculto, sino al patrón de revelación hasta ese momento, un patrón que aún no se ha discernido adecuadamente. Por lo tanto, la nueva revelación puede ser verdaderamente nueva, pero al mismo tiempo capaz de ser comparada con la antigua.
Entonces, la nueva revelación de ese último escalón es nueva revelación, pero al mismo tiempo es otro escalón en la misma escalera. Está conectado íntimamente con lo que viene antes y arroja luz sobre los pasos anteriores. Entonces, eso nos lleva a una pregunta. ¿Cuánto sabían los autores del Antiguo Testamento? ¿Cuánto de lo que ellos decían entendían? Y consideremos esa pregunta un poco más. Podemos decir que no entendían toda la verdad del Nuevo Testamento, porque no había sido revelado todavía. Y ellos están atados a su lugar en el progreso de la revelación. Pero sí entendían lo que dijeron. Entonces no tenemos que decir que entendieron toda la Biblia, pero a la luz de lo que hemos visto, yo creo que tenemos una base más firme para decir que ellos entendían por lo menos una gran porción de lo que ellos dijeron. Ellos entendieron que ellos eran parte de un proceso. El conocimiento que tenían no era tan extensivo como el que tenían las generaciones posteriores, especialmente la generación después de Cristo y la venida del Espíritu Santo del nuevo pacto. Ellos esperaban que profetas futuros iban a dar más luz sobre las profecías anteriores y las que ellos estaban dando. Aún más esperaban que el Cristo trajera mucha más luz sobre el plan de la redención. Pero debido a la influencia del criticismo, muchos tratan de negar la posibilidad de que los profetas conocieran el referente mesiánico y futuro de sus profecías. Y eso nos recuerda de esa cita que hemos citado algunas veces de Poitras, en que dice que es muy presuntuoso decir que, o tratar de entender exactamente de lo que es capaz una mente inspirada por el Espíritu Santo. Pero es muy posible que ellos entendían esa parte. Hay un versículo muy discutido sobre ese tema. Y unos de cada opinión usan este pasaje para defender sus opiniones. 1 de Pedro 1, 10 a 12, lo cual dice lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelen mirar los ángeles. Este pasaje nos enseña que lo que los profetas sí sabían y lo que no sabían. Dice que sabían la gracia destinada para una generación futura, los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos, y que esta salvación era futura e iba a ser revelada más claramente en una generación futura. Entonces ellos conocían mucho de lo que estaban diciendo. Aunque sabiendo los detalles de la salvación, como la obra, propiciación y oficios del Mesías, no sabían exactamente quién iba a ser el Mesías, ni cuándo iba a venir. Detallaron las calificaciones del Mesías, el plan del Mesías, la obra del Mesías, el sufrimiento del Mesías y la gloria del Mesías. Y otra vez cito a James Hamilton, quien dijo, desde su inicio hasta el final, el Antiguo Testamento es un documento mesiánico escrito de una perspectiva mesiánica para sostener una esperanza mesiánica. Entendieron el Evangelio suficientemente para ser salvos, pero no afirmaron esos detalles para sí mismos ni su generación, sino para la generación de los apóstoles y la nuestra. ¿En qué sentido? Entonces, y ahora podemos analizar las profecías del Antiguo Testamento y podemos ver que en Cristo Jesús, en el primer siglo, cada una se cumple perfectamente según sus palabras. Además que como el patrón del Antiguo Testamento, Cristo trajo y fue acompañado por nueva revelación para dar más luz sobre su obra y su significado. Entonces, su venida trae más luz, nueva revelación, y también arroja luz sobre los pasos anteriores.
Lo que los profetas esperaban no era el entendimiento de sus profecías acerca del Mesías, ya las conocía y creía, sino el cumplimiento. Buscaban el cumplimiento de eso, lo cual ellos conocían iba a traer más revelación. No buscaban el significado de sus profecías, sino la expansión de ellas con la revelación nueva que traería el Mesías y la sustancia de las sombras. Entonces, ellos entendían sus palabras al nivel en su progreso de la revelación, pero ellos esperaban la venida de la mayor revelación con la venida del Espíritu Santo y el Mesías mismo. Con todos esos versículos, Pablo y los otros autores afirman claramente que esto fue su esperanza. En Lucas 10, Hechos 3, Hechos 10, Romanos 1, Romanos 16 y Hebreos 11 vemos esa realidad. Pablo dice, por ejemplo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Perdón, me mezclé. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces Pablo está afirmando que la gente de Israel entendía que los profetas prometían la venida del Mesías. Y cada generación la esperaba. Y él está diciendo que lo que él vio y con la venida de Cristo, que él estaba declarando, esa promesa se cumple y encuentra su sustancia, su sí y su amén. Además, hay muchos otros pasajes que indican que los profetas entendían sus palabras. Por ejemplo, ya hemos dicho mucho sobre el conocimiento de Abraham. Pero también Jesús dijo que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿cómo es que el Antiguo Testamento puede revelar a Cristo? Porque Cristo es antes del Antiguo Testamento. Como en el sentido de los tipos y antitipos, como los tipos son en un sentido posteriores al tipo. Aquí también la revelación de Cristo a Abraham es porque Cristo es antes que Abraham. Eso está de acuerdo con las palabras de Pablo. Seguramente Abraham tenía un entendimiento de las verdades de Cristo y su evangelio. Y Dios reveló eso a él en Génesis 18. Y no iba a ocultarle lo que él había planificado. Dice que Abraham mismo vio el día de Cristo. Y dice que gozó de verlo. Él lo vio y entendió sus implicaciones. Y él creyó en eso. Y confió en eso. Y su fe le fue contada por justicia. También el evangelista Juan cita a Isaías y afirma su entendimiento del Mesías viniente. Por eso no podía creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos e endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En el contexto está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Cuando Isaías vio la gloria de Cristo y habló acerca de Cristo, él pudo decir que el pueblo no entendió, no vio. Y eso es exactamente lo que yo dije acerca de los misterios, que no podían entender porque sus corazones no tenían la iluminación. Ellos tenían sus corazones duros y ocultos a la palabra revelada de Dios. El apóstol Pedro afirma esa realidad en cuanto a David, en cuanto a como él era profeta, él entendía su palabra a la luz de la revelación anterior y también a la luz de su mirada hacia el futuro. Pero no meramente cita a David y da una interpretación de su profecía, sino afirma que David entendía las implicaciones cristológicas del pacto que Dios hizo con él. Y afirma que, como Isaías en capítulo 53,
que David entendió el sufrimiento del Mesías y su resurrección. Por esos versículos es claro que los autores del Nuevo Testamento pensaban que interpretaban a los autores del Antiguo Testamento como querían ser interpretados. Los apóstoles daban la intención original, la intención divina y humana, la cual es única. Si podemos decir que los profetas no sabían todo lo que hay que saber acerca del Mesías y la salvación, ni sabían tanto como Dios sabía, como ya hemos descrito, hay esa emanencia y trascendencia. Sin embargo, sí entendían a cierto nivel lo que estaban diciendo, y por la iluminación del Espíritu podían entender una gran parte de la profecía de los profetas anteriores, como se evidencia en su uso del Pentateuco y los otros profetas, como Daniel citando a Jeremías. Entendían la parte de la historia que Dios quería que entendieran y que dijeran. Eso tampoco significa que todos los recipientes originales entendían sus palabras, porque como hemos dicho, la mayoría de ellos no entendían casi nada de la palabra profética debido a su falta de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, la manera en que ellos podían entender eso fue por la misma manera en que nosotros podemos entenderlo, por la iluminación del Espíritu Santo. Como vemos en el ejemplo de los profetas también. El Espíritu obró por la palabra de Dios, por la Escritura, para iluminar la importancia de los eventos en la vida de Cristo a los apóstoles. Como Moberly dice, presumiblemente, parte de la lógica de Jesús al exponer las Escrituras a sus desconcertados discípulos es que estas escrituras proveen un contexto y un contenido para darle sentido a Jesús. Cuando todo lo que los discípulos saben de él ya de alguna manera no ha encajado, las escrituras de Israel ayudan a darle sentido a Jesús. Pedro también afirma que no entendían mucho de lo que Cristo dijo o los eventos hasta después de la llegada del Espíritu Santo en Hechos 11. Sí, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Pedro revela que todavía en el tiempo después de Cristo, ese proceso va iluminando lo que Cristo había dicho, exactamente como Cristo promete en Juan 14 y adelante. Pero ¿qué podemos hacer ahora siendo que no podemos tener esas experiencias? Pues damos gracias a Dios porque Él ha escogido revelar el misterio a ellos por medio de las Escrituras y para preservarla para nosotros en el Nuevo Testamento. Y Él siempre envía, según su voluntad, al Espíritu Santo para dar a conocer la verdad de Cristo en las Escrituras, como vemos en varios textos del Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, ahora veamos un ejemplo un poco interesante del profeta Daniel. Y eso es importante porque es aquí que encontramos esa idea del misterio en Daniel. El profeta del Antiguo Testamento que recibió tal vez las profecías más difíciles que entender fue Daniel. Y a veces Daniel confiesa que no entiende las visiones. ¿Qué hace esto con nuestro argumento que estamos haciendo ahora? Pues podemos buscar el libro y determinarlo. Al recibir la visión, dice que no entiende. Pero ¿qué pasa inmediatamente después? Y muchas veces dentro de la misma visión. Hay un intérprete, un mensajero celestial que le ayuda. Hay dos partes del libro de Daniel. Capítulos 1 a 6 le cuentan unas narrativas y 7 a 12 son las visiones proféticas. En las narrativas, Daniel está argumentando que el Dios de los israelitas es el único Dios y Él es el Dios que puede revelar los misterios. Entonces, uno de los temas claves del libro de Daniel es que Dios revela los misterios. En capítulo 2 tenemos una historia increíble. El rey Nabucodonosor, que se unió a algo que le alarma mucho,
pero pensaba que sus sabios, los magos, encantadores y caldeos, solo iban a decir lo que él iba a gustar, lo que él quería escuchar. No quería una mentira, sino él quería la interpretación real, verdadera. Y los caldeos responden muy bien, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Entonces ellos dicen, primero Nabucodonosor dice, yo tuve ese sueño, y yo sé que mis magos me van a mentir, porque solo quieren decir lo que me guste. Pero yo no quiero eso. Entonces yo voy a hacer que ellos me digan el sueño y la interpretación para ver si son verdaderos o no. Y ellos dicen, eso es imposible, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces ellos dicen, solo los dioses pueden hacer eso. Y eso es exactamente correcto. Tenían razón. Aparte de su politeísmo y su falta de entender la conexión entre la trascendencia y la inmanencia de Dios, solo Dios podía dar la interpretación. Nabucodonosor entonces responde y declara que todos los magos y sabios sean ejecutados. Cuando Daniel, uno de los sabios, escucha la declaración, empieza a orar y pedirle a Jehová que les dé la interpretación. Y Dios se le da, y oren para agradecerle diciendo lo siguiente. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esas frases ahí son claves para el libro de Daniel y demuestran cómo Dios es el quien revela lo profundo y lo escondido. Dios revela. Y cuando entra a la presencia del rey, afirma que sabe la visión y la interpretación, pero ¿cómo las encontró? Él dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y él dice al final, y a mí me ha sido revelado ese misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Pues no es por causa de Daniel, sino es por la revelación de este Dios que revela los misterios. Eso es uno de los temas principales de este libro. Dios es el quien revela los misterios, únicamente nuestro Dios. Una historia muy parecida ocurre en capítulo 4. Y al final de que Nabucodonosor afirma que Dios es el único que reina en los cielos, también eso pasa con otro rey y las palabras escritas en la pared. En la parte histórica vemos que Dios revela misterios. En la parte profética vemos el mismo tema. Entonces vemos misterios revelados o misterios comunicados y misterios revelados en las narrativas a través del profeta, a través del Espíritu Santo en él. El Espíritu del Santo Dios, quien estaba en él. Una referencia a José en el libro de Génesis. Pero también hay en las profecías, en las visiones, hay la misma realidad. Dios revela visiones y comunica misterios y envía un mensajero divino, un mensajero celestial para dar la interpretación, para revelar el misterio. Hay 3 veces donde Daniel lucha con la visión y no puede entenderla. ¿No es este hecho evidencia en contra de nuestra posición?
No, yo creo que no. Porque ¿qué pasa realmente? Vemos la primera vez después de su primera visión. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Aquí se encuentra la evidencia. Afirma que no entendía, pero sí lo afirmó. Pero sigue diciendo, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Al principio sí, no entendía, pero con ayuda divina se hizo entender. Y en el próximo capítulo, después de unas visiones nuevas, se vuelve a decir, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, él está teniendo dificultad. ¿Qué pasó después? He aquí, se puso delante de mí uno que con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al final al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Después de esta interacción, tenemos la interpretación y entonces la reacción de Daniel y como en 7:28 él se humilla delante de Dios. Y después de esta visión dice que estaba leyendo el profeta y entendió sus profecías. Y lo que sigue es una oración a Dios. Después de la oración vemos que el mensajero viene a Daniel para darte sabiduría y entendimiento. Siempre hay un misterio, a veces es un misterio nuevo, a veces es el misterio de los profetas anteriores, como Jeremías. Pero en todos los casos, hasta este punto, un mensajero divino viene a Daniel para darle sabiduría y entendimiento y hacer clara la interpretación. Luego también el texto afirma su entendimiento. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belteshazzar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En ese mismo capítulo vemos otro ejemplo de la ayuda divina. En 10:14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Y en 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios revela los misterios a través de en la narrativa es el Espíritu Santo, aquí es un mensajero divino para concordar con su género apocalíptico. No solo el texto indica que Daniel tiene un mensajero especial para ayudarle a entender el mensaje, pero después de las visiones y las interpretaciones, él reacciona como si lo entendiera. Dios está mostrándole cosas grandes y difíciles, cosas de juicio y condenación, y también de salvación, y se queda asombrado. Pero hay una vez más donde dice que no entiende en el último capítulo. Y dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de esas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero ese pasaje tampoco es un problema, porque ¿de qué está tratando? Menciona la tribulación y la resurrección en el día posterior. También no está pidiendo el significado de la visión, sino parece que está pidiendo más como el tiempo de esa visión. El contexto inmediato tiene mucho que ver con números y días y las fechas. Y no es un problema que Dios no le revela todos los detalles de la segunda venida, porque tampoco el Nuevo Testamento hace completamente claro esa revelación. Aunque Cristo en su naturaleza humana no entendía ciertas cosas acerca
de la segunda venida, específicamente el tiempo. Aún los apóstoles y Cristo no confiesan saber la respuesta a todo lo que Daniel pregunta aquí. En conclusión, los profetas sí entendían sus profecías a cierto nivel. No necesariamente entendían todas las profecías de los otros profetas, ni sabían todo lo que Dios sabía. Y lo que entendían, lo entendían por la ayuda de Dios mismo, haciéndole entender por una ayuda divina en el Espíritu Santo o en las visiones a veces un mensajero divino. Si hubieran podido regresar al mundo durante la vida de Cristo o justo después y mirar todo lo que Cristo hizo, siendo que fueron salvados por fe en Cristo, habrían reconocido que las mismas cosas que los apóstoles destacan como los cumplimientos fueron realmente los cumplimientos que ellos esperaban. Mi punto en esta sección es demostrar que el Antiguo Testamento nos enseña más que normalmente pensamos. Hay más de Cristo en el Antiguo Testamento. Y está realmente ahí. Está realmente allí, aunque espera más revelación. Y esa nueva revelación aclara, da más detalles y también arroja luz sobre los detalles anteriores. Al estudiar este tema, podemos apreciar la centralidad cristológica de toda la Biblia aún más. Podemos tener una idea más clara de la conexión entre el autor humano y el autor divino. Hemos visto cómo debemos considerar los dos autores, no separados, pero en una comunión íntima. Y los dos nos llevan a considerar los 5 aspectos del contexto. Sin embargo, debemos mantener que el Dios trino, como en la metafísica, aquí también mantiene el balance perfecto entre la trascendencia y la inmanencia. Es por esa razón que debemos siempre mantener una idea trinitaria de Dios y por eso también de su palabra. Yo creo que es eso que nos ayuda a ver que sí, ellos entendieron mucho de lo que dijeron. ¿Por qué? Por la inmanencia de Dios con ellos. Porque Dios estaba con ellos en una relación pactual que les daba un contexto periférico en que entender sus propias palabras. Que ellos recibieron nueva revelación por parte del Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo para iluminar sus mentes y darles fe en las promesas. Y de esa manera ver el día de Cristo de antemano. Pero también es la trascendencia de Dios que les revela que era para una generación futura quien iba a recibir la revelación más clara de esos detalles. Y que esa nueva revelación iba a arrojar más luz sobre todo lo que venía antes. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestra clase ahí sobre el misterio de esa relación entre lo humano y lo divino en la Biblia. Pero el entender eso nos ayuda a tener una base firme para nuestra teología bíblica. Es esa realidad que hace la teología bíblica posible. Lo da unidad, nos ayuda a poder entender y usar la manera en que otros textos interpretan a los textos anteriores. Porque hay una unidad ahí. Ellos mismos entendían esas palabras a la luz de Cristo debido a la iluminación y revelación del Espíritu Santo. Entonces, esos puntos son bien importantes para guiarnos en nuestra teología bíblica. Y es por eso que hemos tomado tanto tiempo para definir esa relación. Gracias, mis hermanos, por su tiempo.